Bueno, buenas noches. Mi nombre es Claudia Varela. Voy a coordinar esta última mesa del primer día de coloquio. Bueno, vamos a ir en orden alfabético. En primer lugar, le damos la palabra a Lisa Alberdi, miembro de Lazo La Plata, nuestra invitada de la mesa. Bueno, buenas noches a todos. Es una alegría para mí estar acá. Voy a empezar por los agradecimientos como corresponde, que escapan a la formalidad porque me hicieron trabajar y mucho, debo decirlo. Bueno, a Alejandra Rodrigo, que fue quien me cursó la invitación, y a Claudia, que luego siguió el contacto conmigo, a Clara Kruglack, a quien mi agradecimiento personal supera este coloquio, el marco de este coloquio, a quienes participaron de la organización, y bueno, decirles que es un privilegio para mí compartir la mesa con quienes considero referentes, un privilegio un poco inquietante, pero bueno, aquí estoy. Voy a pasar a leer lo que alcancé a pensar al momento sobre la cuestión. Un final, cada final en lo que tiene de singular, ¿no es acaso un encuentro con lo incurable? Incurable exilio que apaciguará tal vez la nostalgia por el paraíso por siempre perdido, huella de la ineludible dimensión traumática del Alán. Incurable discordia de la palabra para decir lo real del sexo, en esa imposibilidad que en ella misma se funda. Incurable y vital agujero que en su irreductibilidad es fundamento de la estructura. Nuestra condición de hablantes es efecto del impacto de la lengua que en su turbulento baño sedimenta sus detritos, aguijoneando la muda carne antes de que haya cuerpo. Ese desencuentro, tan necesario como contingente, requerirá de la singular respuesta del parletre a esas marcas que iteran, irrumpiendo en el discurso haciéndolo equivocar. La falta inherente a la estructura da lugar a anudamientos, no sin falla, cuya escritura se soporta en el real que se anuncia como no hay relación sexual. Respuesta a ese real lógico de la estructura será el síntoma en nombre del Padre, anudante sostén religioso, si se es deudor de esa transmisión. Cuarto, que anuda la Trinidad que nos constituye RSI, que sin él solo se apilan o confunden. En tanto arreglo frente a lo fallido inherente a la función del Padre, razón misma del síntoma, este avanza obturando a la vez que deja oír su ruido de agujero, siendo signo del desencuentro radical que cada hablante tiene con lo real, aquel que se pone en cruz cuando lo simbólico va tras su conquista, aspirando a un pansimbolismo, y da cuenta del hecho de que el quebrantamiento de la prohibición y su intento de restitución operan juntas. Lacan radicaliza a Freud, definiendo al síntoma por la manera en la que cada uno goza del inconsciente, en tanto que el inconsciente lo determina. Es así que opera allí esa tensa antinomia sentido y real, ya que anida en él la discordia de esa imposible cópula. Su cara descifrable, tal como nos enseñó Freud, se enlaza a lo indescifrable, dando cuenta de su no reducción a la metáfora. En su médula, el goce del síntoma que aquel maestro vienés supo llamar satisfacción sexual sustitutiva, implica un goce fuera de palabra. Si el síntoma se limitara a su faz metafórica, cuyo afán es hacer existir la cópula, el develamiento, el desciframiento del mensaje que éste vehiculiza agotaría al mismo hasta su extinción, pero el síntoma es también cifra. Así, verdad mentirosa y persistencia real que escapa a la fugacidad de otras formaciones del inconsciente, se conjugan en el síntoma como aparato significante que produce goce no solo ligado a la significación. ¿De qué modo a través del semblante poder acceder a ese poco de real y devenir sus incautos? Hacer hablar al síntoma para que haga oír su indecible dará lugar a ceñir su materialidad. Todo lo que no está fundado en la materia es una estafa, nos recuerda Lacan. Agotado el amor al desciframiento,
desembarazándose de la obstinada captura narcisista de la palabra, al renunciar al encanto del saber, se posibilitará otra textura del mismo, ya que de otra estructura es el saber que a lo real lo ciñe en la medida de lo posible como imposible. Saber siempre en fracaso entonces, ya que el saber inconsciente es exiguo en relación a lo real del sexo. Desgastar el goce del sema forzando joycianamente se toque ese núcleo que lleva nombre de vacío, enfrentará con el síntoma más ligado a la escritura que a la palabra, que ponía énfasis en su dimensión simbólica. Lo real del inconsciente hará irrupción en el discurso como tropiezo, desembrollándose de la verdad que lo vehiculiza, permitiendo alcanzar un paso de sentido que haga objeción al eferizante sentido fantasmático que nutre al síntoma por amor al Padre, que paradojalmente lo eleva al tiempo que imaginarizando su potencia lo reclama como impotente. Tras haber desembarazado a la palabra del rígido sentido en el que el sujeto se encontraba apresado, revelando su punto de fuga, el encuentro con lo irreductible e inanalizable que no llama a la significación a partir de haberlo aislado por la experiencia que un análisis posibilita, permite acceder como efecto de la operación de escritura de la letra desprendida del síntoma a ese fragmento de real que restará como rebelde al inconsciente. Tú eres eso, incurable del síntoma que se desconecta de la significación, bordeando el goce opaco que resulta de excluir el sentido. Confrontados con él, lo que resta es la identificación, operación ajena a la interpretación. Reconocerse en ese modo de goce supone, a mi entender, una nominación desprendida del Padre, identificación sin otro por haberlo exhaustivado lo suficiente, síntoma como invención que funda un nombre propio para ese goce imposible de negativizar, aquel singularísimo e insacrificable, todo pero no eso, del que no hay renuncia posible a favor del otro en tanto éste inexiste. Entonces, con aquello que causaba el síntoma, el sujeto se las arreglará de modo sintomal y no sintomático, posibilitando que este nuevo anudamiento mantenga a raya el parásito goce fálico propio del síntoma. Reparación de la falla prescindente del Padre, no sin haber pasado por él, que reanuda poniendo la falta en causa, a condición de que sintomáticamente se escriture la no relación. Saber hacer con el síntoma, con ese recorte de goce irreductible que estabiliza el nudo por su valor anudante, sin que ello implique una dimisión posible ni esperable de su dinamismo. Al final, lo que queda es lo practicable de un saber hacer sintomático, saber hacer con aquello que se ha recortado del síntoma, goce librado del patos, que lo vuelve no solo un goce vivible, sino que anuda ese poco de goce posible para quienes nos sabemos mortales a una esperable satisfacción por la vida. ¿Es el síntoma uno de los nombres de lo incurable? Ahora bien, arriesgo una pregunta y ensayo una respuesta posible que aventuro compartir con ustedes. ¿Lo incurable del síntoma tiene por entero destino de síntoma? Agotada la sed de sentido, ¿ya no se bebe de ese agua? ¿O lo que se abandona es la voraz esperanza de encontrar certeza en la proliferante lucubración de saber por haber hecho la experiencia de los límites del inconsciente, allí donde el sentido encontró su ocaso como efecto de su vaciamiento, pero solo a condición de haberse servido de sus fecundas producciones y su ruido de agujero? La eficacia estará dada por la caída del caída del otro, pero la labor de lo real del inconsciente no se detiene. Si bien se ha atravesado el amor al mismo, habiendo sido desmontadas las ficciones inconscientes, aún habiendo habido una redistribución de los desmultiplicados goces, efecto de ese cuarto que reanuda retorificando por solidarizar el agujero en un trenzado escritural, entiendo que hay lo que retorna haciendo obstáculo al saber hacer sintomal, ya que a riesgo este no coloniza por entero lo incurable y persisten restos sintomáticos. No todo lo referente al goce finalizado un análisis podría quedar a cuenta del saber hacer sintomal.
algo del goce sigue haciendo obstáculo a ese singular saber hacer. El vector del síntoma al síntoma se complejiza. El primero no se desvanece en el último, sustrayendo al síntoma de cualquier lógica que tenga como horizonte el ideal sostenido en la ilusión de haber alcanzado alguna especie de dominio. El goce opaco del síntoma puede volver en cualquier momento a conectarse con la significación, ya que la relación con ella no desaparece. Claro que ella sí se encuentra ausente en el síntoma, que es puro goce independizado de la misma. Creo es compatible seguir pensando la existencia del síntoma y el goce del síntoma trabajado en el tránsito de un análisis, procesado de un modo distinto a la incidencia que tiene como goce podrido en la neurosis, pero nunca radicado en forma absoluta, con la existencia del síntoma como reducción de un goce irreductible y la invención propia del saber hacer. ¿Hay un incurable que no cesa de escribirse como repetición de un fracaso? Me pregunto si con esos restos sintomáticos se tratará de un saber hacer escritura, saber hacer con la letra como respuesta a un no saber estructural, arriesgo decir. Letra que deberá desnudar el semblante generando el contorno posible que delimita el agujero de lo real, vacío topológico a producir y vitalizar cada vez. Escritura que retorifica, restituyendo lo imposible a la dimensión del discurso que momentáneamente no fue de la partida. Si, como nos lo propone Lacan, lo nuestro consiste en incitar a pasar por el buen agujero de lo que a cada ser hablante le es ofrecido como lo singular, localizar el agujero requiere de la escritura del borde de lo real, lectura de lo fuera de sentido. Así, la letra nos asoma al umbral de lo innombrable, lugar de una apacible orfandad sin otro, no sin otros, a condición de haber circunscripto la causa del propio horror, implicando un orden nuevo del deseo, deseo advertido de lo incurable, llamado a la escritura. Me acompaño de Marguerite Duras. Hay que decirlo, no se puede, y se escribe. Lo desconocido que uno lleva en sí mismo, escribir, eso es lo que se consigue, eso o nada. El síntoma reanuda y vivifica, lo incurable insiste. Mejor saberse advertidos. Gracias, Lisa. Bueno, ahora le damos la palabra a Ana Casalla, AE y AME de nuestra Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Vuelvo a saludar. Tuvimos toda la tarde trabajando. La verdad que muy interesante. Vamos a ver cómo resulta ahora nuestra mesa. Bueno, agradezco a la comisión directiva y especialmente a Clara Kruglack, sobre todo por la propuesta de este tema, el fin de un análisis y lo incurable, que creo que hace justamente al psicoanálisis, ¿no? Y bueno, también agradezco a Alejandra Rodrigo, que es la que me cursó la invitación, y bueno, a la comisión organizadora de esto y a todos ustedes, a todos nosotros que estamos acá. Voy a empezar con una frase de Lacan, del seminario La lógica del fantasma, que enmarca este trabajo. Si la interpretación no es más que lo que resulta del material, si se elimina radicalmente la dimensión de la verdad, toda interpretación no es más que sugestión. Traigo una secuencia clínica en la cual la transferencia y especialmente la escucha del analista dan lugar a la operación verdad. Sostengo en esa afirmación la posición de Lacan, también en el seminario 14, al ubicar la verdad en el discurso analítico en el lugar del que escucha. Podría decirse que es desde la escucha que opera en la práctica analítica la lectura de significante y también el equívoco, la presentación del equívoco. Dice Lacan en RCI,
sobre el equívoco, ese algo que soporta el inconsciente. Es esa la esencia de la verdad introducida por el psicoanálisis, contrapuesta a la lógica, nos enseña el atolondradicho. La verdad como algo que revela al tiempo que oculta. La verdad nombrada como aletheia, por ejemplo, palabra griega, que usa una partícula que niega, la letra A, y lat, verbo que quiere decir oculto. O sea, siguiendo a Heidegger mínimamente, indica un movimiento, algo así como arrancarse al ocultamiento. Pero persiste la palabra ocultamiento, ¿no? Es como un desocultamiento. O sea, en este sentido, un significante representa un sujeto para otro significante. Creo que arranca justamente en ese vacío, en el entre significante, el ocultamiento que, por ejemplo, la novela neurótica instala de un modo más como totalizador, universal. El entre es un espacio que abre a lo que hay, a una medio verdad ausente. La verdad de la que habla el psicoanálisis sitúa al analista como lugar en la cura, y es en tanto que al escuchar lee significante que eso hace entrar también la propia dificultad de ser. No se puede escuchar si no es en relación a la verdad, tal como le pasa a cada quien que habla. Esto es que el mismo psicoanalista, como todo el mundo, también nos dice Lacan, en el seminario 14, está en dificultades con su inconsciente. En el recorte clínico que traigo, esa singular escucha, lectura, recae sobre la posición del analista como sujeto supuesto saber y también su cuestionamiento. Línea que posibilita entender lo incurable como aquello que aporta la operación verdad. Allí donde era, no soy ese efecto del trabajo analítico. Queda apenas esbozado un tema que podemos retomar, bueno, tal vez después en los comentarios. Se trata de una joven que consulta por sentirse fracasada, tonta e inútil. Gana poca plata y me pide, me salió así al escribir, reiteradamente que baje los honorarios o que admita ciertos atrasos en los pagos. Se deprime quejándose de comer y comprar compulsivamente. Se dice a sí misma mala chica, porque entre otras cosas menciona que sacaba plata de carteras en alguna fiesta o a sus compañeras de trabajo, así como en la adolescencia lo hacía de los bolsillos del padre. Ellos no se avivaban de nada. En una sesión relata angustiosamente y con rabia algunos episodios donde la dejan plantada, a lo que sigue un recuerdo infantil sobre su madre que le clavaba las uñas al cruzar porque se ponía nerviosa, y agrega, ¿cómo la quiero a mi mamá? Siendo que siempre había traído más bien una relación muy conflictiva con la madre, ¿no? Es a partir de este recuerdo que trae cómo la quiero a mi mamá. Y al finalizar le digo, parece que se siente clavada y voy por terminada la sesión. El siguiente encuentro se abre con un acting. Se presenta con bolsas de compras diciendo, me gasté toda la plata del análisis comprando cosas baratas. Estoy mal, como y miro televisión sin parar, ¿a qué límite quiero llegar? Le digo, al límite de la chiquilinada, la verdad es que controlando mi incomodidad. Se enoja y concluye, mala analista. Al final de la sesión le recuerdo el pago y termina pagando con lo que tiene en los bolsillos. Traigo esta secuencia porque allí se produjeron consecuencias ineludibles sobre el ser, sobre el falso ser del fantasma, ¿no? Dado el tema que nos convoca hoy, el fin de un análisis y lo incurable, es importante decir que no fue sin pasar por demandas de satisfacción de goce
en transferencia. Demandas, diría, admitidas pero no satisfechas. Es por eso que puedo decir que al menos, en este caso se trata también de cómo el sujeto supuesto saber es tocado por ambas intervenciones que cité, tanto como parece que se siente clavada como el límite de la chiquilina, que presentifica justamente a través de la mostración del acting el objeto A. Leo en eso la puesta en acto del fantasma en transferencia. Digo que si una intervención propició un acting, la otra puso en juego después de un tiempo una asociación, un recuerdo encubridor justamente en el límite de la chiquilina que no viene al caso. La cosa entra cuando el analista lee el significante clavada y queda afectado al aceptar una demanda de goce muda que se vehiculiza a través de la baja de honorarios. Claramente se pone en juego la posición del analista. Es al admitir la baja de honorarios y a partir de la intervención parece que se siente clavada, que se admite en la transferencia una demanda de satisfacción de goce fantasmático, tomando así al analista. Pero digamos, podría decirse que es una demanda de satisfacción de goce que puesta a prueba por el acting termina no siendo satisfecha, puesto que rápidamente, a partir de esa situación, pude hacer el cálculo de que si satisfacía o admitía incluso el no pago planteado en la sesión del acting, la confirmo en hacerse una analizante clavo. Es lo que podemos leer en esta secuencia, que la demanda a satisfacer es hacerse ser. Es solo a partir de esa superficie que brinda la transferencia que el corte exigiendo el pago de lo que tenía en los bolsillos es corte sobre hacerse ser un clavo y fue eficaz. Digo eficaz diciéndolo como lo dice Lacan en este sentido en el seminario 15, que habla de eficacia cuando algo propicia un nuevo deseo, ¿no? O sea, esto ocurre en el terreno del analista. Es el analista como lugar. Recuerdo ese momento, y lo digo porque un analista no es un científico, sino que es en el vínculo social, en el discurso, que el trabajo analítico puede darse, alcanzarse, como nos lo dice Lacan en Los no incautos yerran. La función analítica lleva a la persona del analista a hacerse soporte del saber trabajando, que encuentra un modo de expresarse en esta secuencia que traigo hoy. Posiblemente el agujereamiento es sobre la ficción amorosa de la transferencia. Solo toma eficacia si el analista se ofrece como lugar, ofreciendo su persona como pasaje. O sea, lo soporta como lugar elaborativo de goce. El yo es un agujero, no se trata sino de agujerear esa superficie del amor de transferencia. Si se escucha en transferencia el padecimiento de un modo de satisfacción de goce, el agujereamiento sobre esa superficie producida en transferencia llevó en este caso a una apertura que abre al deseo, porque el análisis continúa y verdaderamente se empiezan a producir, bueno, cuestiones interesantes que ya digo, no es lo que voy a relatar ahora, ¿no? O sea, es el pasaje del analizante donde se hace ser, se hace objeto A. El no satisfacerla propicia que se escuche que eso puede desencontrarse. Se va erosionando ese goce. La renegación juega su partida. Sin embargo, hay un incurable que aporta la operación verdad al que responde un sujeto advertido.
dado en esta secuencia como un pasaje por la experiencia transferencial. No es un saber, remarco, es una experiencia. Pongo el acento a que, bueno, no es imposible que se reitere el hacerse ser. La renegación fantasmática juega su partida, no se elimina. Sin embargo, la destitución subjetiva vivida en la experiencia analítica produce un sujeto advertido. Advertido que hay un deser del analista como consecuencia del corte sobre lo amoroso de la transferencia. Que se pueda decir basta a ese goce, aunque tengo la hipótesis que volvemos reiteradamente a enredarnos los pies. Sin embargo, no es en vana la experiencia analítica que como tal posibilitaría cada vez volver a decir basta a ese goce. Se trataría, en el fin de un psicoanálisis, de un sujeto advertido. Un sujeto advertido puesto que cada vez puede volverse a encontrar con ese goce fantasmático, masoquista, pero también un acto posible. Y es ese acto lo que hace al sujeto advertido. La renegación fantasmática no está intocada, aunque perdure, y se nos vuelvan a enredar los pies. Sin embargo, la experiencia del deser del analista deja esa marca sobre el otro. Se trata tal vez de dejar de estar enredado cada vez contando con la experiencia de castración sobre el otro. O sea, como que es un trabajo que continúa, ¿no? Efectivamente, tomo acá un poco una frase de Lacan del seminario 15, la hora del acto y no del otro marca un comienzo, siendo su fórmula el acto de plantear el inconsciente y su eficacia suscitar un nuevo deseo. Gracias, Ana. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Cristina Marrone, AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. ¿Quieres usar ese, Cristina? Sí. Bueno, ya nos hemos saludado y trabajado esta tarde, por suerte, en esta escuela. Quiero agradecer a la Comisión de Jornadas que ayuda profundamente a que esto sea posible y al cartel de dirección por el trabajo desplegado en estos años. En particular a Clara Kruglat por la propuesta que nos puso a trabajar como escuela. Bueno, tanto es así que creo que este trabajo sobre el fin del análisis, que no sé si hoy puedo donarles o decirles o transmitir con todo lo que esto implica para mí. Posiblemente me quede corta, pero sí que la escuela me puso a trabajar en este tema, a volver a trabajar en este tema y lo agradezco. Agradezco la presencia de todos ustedes. ¿Estoy mal? ¿No se me escuchó bien? ¿Ahora sí? Bueno, este tema es agudísimo, por eso siempre sentimos que nos quedamos cortos, ¿no? Por una charla que tenía con Ana, querida amiga, ¿no? La verdad que sí, es tremendo, pero bueno, encima se me ocurrió que Lacan hace una propuesta para el fin del análisis en muchos momentos, pero que
creo que lo anuda de una manera particular entre el seminario 23, 24 y 25. Lo que llamaría un trío de seminarios, no precisamente amoroso, pero es un trío de seminarios que nos ofrece algunas cosas que son importantísimas para nosotros, porque este tema es central a nuestra práctica, es el meollo de nuestra práctica. No creo que podamos agotarlo, pero creo que le hemos dado un fuerte empujón y por eso lo agradezco. ¿Por dónde comenzar? Por el fin, digo, con un mal chiste casi. En el seminario 25 me encontré con estas palabras de Lacan. El fin de análisis, díganme si alejo el micrófono, por favor, porque puedo hacerlo con habitualidad. El fin del análisis es cuando se ha girado 2 veces en círculo. Es decir, reencontrado eso de lo que se está prisionero, basta que se vea eso de lo que se está cautivo. El inconsciente es eso, es la cara real de eso en lo que se está enredado. Algo más adelante en la misma clase del 25 dirá que de qué modo aparecería lo real si no se escribiera. La apelación al orden de la escritura y a lo real del inconsciente es entonces explícito. Y yo creo que esas frases constituyen el cierto disparador que impulsa mi búsqueda y son un apoyo ineludible, más allá de lo que poco que pueda o más o menos que pueda decir hoy, son el apoyo ineludible, real del inconsciente y escritura para el fin del análisis. Esta es una postura. Aunque haya más vueltas que 2 para la cura, pero Lacan me hace por otras cosas que dice, producir esta pregunta. Me voy a apurar un poco. ¿No es que hay escritura en las 2 vueltas que él está señalando? Sí, hay. La cuestión es que la letra no es la misma. No es lo mismo llegar a la letra por lo simbólico que llegar a la letra por lo real. Yo creo que cuando dice que sueño y lapsus y chiste se definen por lo legible, dice algo importante, pero, a ver, no es lo mismo. Aunque lleguemos por lo legible o porque esté lo legible, no es lo mismo para el lapsus que para el sueño. Freud lo dijo en el 1900. Es increíble que lo haya podido hacer junto a la interpretación de los sueños en la psicopatología de la vida cotidiana. Mejor dicho, aclaro, no es que lo dijo. Tuvo que ir renunciando paso a paso y dejando caer su intención interpretativa. De los lapsus estoy diciendo. Pero en el año 15, cuando retoma los lapsus, los pone, a mi entender, del lado de la Übertragnung, o sea, del lado de la represión primaria. Y me parece que estas cosas que escuché hoy en diferentes ponencias de ustedes, queridos amigos, apuntan a ese ángulo. Entonces, voy a la clínica y no sin el seminario 24, porque creo que el 24 establece una profunda perspectiva, conmueve profundamente la perspectiva sobre el inconsciente. Y estimo que el INSU debe ser considerado para nuestra práctica. Es que el INSU, lo ignorado, sabe. Lo insabido sabe algo que lo no sabido del inconsciente no sabe. Lo ignorado sabe algo que lo insabido del inconsciente no sabe. Yo diría que ahí
lo dije en septiembre del 22, ahí está la cuestión de la extensión de la clínica en intención. No es sin Linsú. Me parece a mí. Podemos tener diferentes maneras de decirlo, pero no es sin Linsú. Hay un inconsciente real e ignorado que la repetición repite buscando su escritura. ¿Qué estoy tratando de decir? Que el saber se ha corrido de lugar, que se presenta con otra textura. Yo creo que, se ha corrido de lugar. Antes de ir a otra cosa, quiero decir esto: se empieza a jugar, se empieza o se anuda un poco más en la obra de Lacan. Ahí a mí me parece la diferencia entre un saber que llamaría de presentación y un saber que llamaría de representación. No estoy oponiendo y no estoy jugando a oposiciones estériles. Estoy diciendo que esto es esencial para nuestra idea de que es un análisis. Entonces, voy a un pasito más. No, me parece que me adelanté una hoja. Bueno, entonces vuelvo. No me adelanté una hoja, disculpe. Si tenemos en cuenta desde el seminario 14 que Lacan dice que el otro es cuerpo, es también cuerpo, y que más allá de esto nos lleva al miramiento de tres cuerpos, imaginario, simbólico y real, podríamos decir que lo insabido e ignorado sería ese inconsciente que hace cuerpo en otro sentido que el cuerpo de lo simbólico. Y aún el cuerpo de lo imaginario. No será cuerpo inconsciente, digo, sino lo inconsciente que hace cuerpo, si lo leo desde el Linsú, que se presenta como un cuerpo, entonces, que se presentará por este inconsciente como mapa de lo ignorado, como otro saber, lo que decía recién. Tal vez no tenemos tan presente la conocida frase a la que todos apelamos: saber hacer con el síntoma. Yo creo que esa frase no concluye ahí, leyendo esa parte de esa clase del seminario, no concluye ahí, sino que apelar a desembrollar el síntoma no termina ahí, sino en saber hacer con la imagen. Saber hacer con el síntoma y saber hacer con la imagen. Estoy trayendo algo que dice Lacan con la imagen en cuanto a un narcisismo que es radical, ¿no? Entonces, saber hacer ahí con el síntoma puede ser apreciado como el fin del análisis, pero no resuelve el problema acuciante para nuestra práctica. Diría que más bien lo complejiza, ya que torna imprescindible distinguir al cuerpo de lo imaginario de un inconsciente ignorado que hace cuerpo. Distinción que se requiere en el final de la cura, aunque antes va dejando indicios que el analista deberá reconocer. De otro modo, lo simbólico hace cuerpo, pero la práctica nos advierte que lo real del cuerpo, hay un real del cuerpo que no llega a ser tomado por lo simbólico y que no es el organismo, y que esto recae sobre la indistinción de los otros dos registros. Sí, habría que distinguirlos porque real e imaginario se indiferencian de algún modo que resulta, a mi entender, difícil, muy difícil, para la práctica del análisis. Es lo que Lacan propuso con el cuarto nudo como artificio para distinguir las tres consistencias.
Lo sabemos, pero intento subrayar que esta distinción ineludible para el fin del análisis, para el analista, toma un valor singular. Quiero decir que ese otro imaginario al que apelamos responde a dos estatutos del saber. Pero porque en tanto y en cuanto el saber insabido hace cuerpo por el acto, aporta el giro que cuestiona el cuerpo de lo imaginario en la pregnancia de lo especular. Se podría suponer que también hay cierta intrusión de lo real en lo imaginario, no solo la intrusión del significante que Lacan menciona. Lo real se ha introducido indebidamente, como siempre, pero de un modo primario, con escondrijo en la imagen especular. Recordemos que intrusión viene de trudere, empujar. Es una entrada, entonces, de lo real con aplicación de una fuerza, drang. Lo que del lenguaje ha empujado, como voz, ojo, castigo, tenaza que aprisiona. Solo fuerza, sin partición del goce, pura fuerza que llena la imagen. Si me permiten, quisiera compartir con ustedes un puente entre el Insú y Les Symptômes, de un pequeño fragmento que encontré en Les Symptômes. Se trata de Joyce, a quien se le pide decir algo respecto de la imagen de la ciudad de Cork. En respuesta, lacónico, contesta Joyce y responde: Cork, corcho. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo leemos esto? Entiendo que Joyce giró la imagen hacia su estofa, lo que conjugo como el A hueso del lenguaje. A hueso del lenguaje. Se trata del giro de la imagen al objeto que Lacan más adelante nombra, parecido a este modo que acabo de elegir recién. Me parece entender que sería ese A hueso el estatuto antiguo, primario del objeto, ahí donde la vida ha sido mortificada. Lacan sugiere a esto como la vida del lenguaje, y que en ello reside una división. Lo que pretendo destacar es solo la operación que Joyce efectúa, porque la imagen ha sido llevada a su borde de letra. La imagen de la ciudad de Cork ha sido desprendida de su representación y Cork, corcho, le hace borde. En el comentario relativo a la famosa paliza que todos conocemos, hay también un desprendimiento de la imagen que Lacan destaca. Sin embargo, Cork nos permite advertir esa báscula entre la imagen estatizada en el sentido y aferrada a la representación y la letra que pasa a ser el borde esqueleto que la sostiene. La imagen, en tanto especular, vaciada como superficie, revela al inconsciente que hace cuerpo como mapa de escritura. Ese cuerpo, como borde, como cuerpo cuerda, es el que flexible, al proponer cierto vacío, inaugura otro imaginario para la posición del analista. Por ese motivo diría que Lumbeville, como saber insabido que muestra lo real que la repetición arrastra, va más lejos que el Lumbebus, pero se enlaza y hace mapa con lo Uberkant, el cuerpo antiguo. Si me decidí por Joyce, es por lo que nos enseña. No es por homologarlo a un neurótico, sino porque encontró en la escritura el recurso válido que diría es imprescindible para el analista. Aunque siempre desligado, lo real no cesa de hacerse presente y clama por la escritura,
que lo distingue de la indistinción con lo imaginario especular que sin duda impide el acto que se espera del analista. Aún insisto, ¿qué busca Lacan en este trío de seminarios? Creo que no, sin considerar que hay en estos 3 seminarios muchos otros ángulos, creo que Lacan busca un mensaje final para el analista que en particular quisiera poner en la cuenta de su pasaje analizante. Estimo que busca no solo concluir y salir, Lacan, digo, de la decepción de sus años y de su escuela. No cesa de intentar algo más para el analista de quien depende la vigencia del psicoanálisis como cura que intenta que la vida de cada quien pueda ser un poco mejor. De otro modo, no se trata del narcisismo como apoyo de las satisfacciones adecuadas para la vida en las que el cuerpo de lo simbólico operó, sino del goce que las impide. Sin duda, me parece que Lacan apunta y resalta lo imaginario, pero desmezclado de la intrusión de lo real. Subrayo que se contenta con el cuarto nudo, como él mismo lo llega a decir, como instrumento de escritura. No le niego al cuarto nudo muchas de las cosas que dijeron hoy. Estoy resaltando algo que viene de mi experiencia clínica. Subrayo, insisto, que se contenta con el cuarto nudo como instrumento de escritura que subvierte al nudo bo y que en lo esencial reúne repetición y letra en su autonomía. La letra que como tal no es precipitación del significante, sino la letra que está agazapada y muda en lo real que apremia en la presencia. Está ahí lo que no comprendemos durante cierto tiempo en la cura y que por eso mismo, porque no comprendemos, nos despierta. Esa presencia que en la cura nos apremia exige del analizante en su final el paso-pase en plus que implica que su análisis fue más allá del recuerdo. Por eso el síntoma como cuarto instrumento de escritura será inseparable de ese inconsciente l'un-bébé que no puede faltar a la cita, que hace cuerpo mapa y que va más lejos que el l'un-bébus porque no se detiene en el recuerdo ya que se asoma, como lo anunció Freud en el 1900 sin saberlo, se asoma al olvido. Ese es el inconsciente de la Übertragung. Es el giro que implica la vuelta de guante en el que la letra, objeto A en su estatuto de hueso y el drang de la pulsión pasan al primer plano. En momento de concluir, Lacan nomina al analista, lo digo ahora para concluir acá, nomina al analista como retor. La verdad, se me había pasado, así que me alegro de haberlo encontrado. Nomina al analista como retor. Se podría leer allí algo así como lo relativo a la retorificación del toro, pero también a la letra de lo que Joyce nos enseña, ya que con su escritura él es algo así como un corrector. Entonces, retor es el analista que con su acto apela al rescate del sujeto también barrado por la escritura, el que pone en acto la sugerencia que no se confunde con la sugestión. ¿Por qué? Porque ese analista trabaja agujereando. Por eso tal vez vale consignar que no es lo mismo flexibilizar la imagen por el amasado de lo simbólico que agujerear la imagen por la letra en su autonomía escritural. El suyo es un trabajo, el del analista es un trabajo de agujero, el que se supone que le fue dado en el final de su análisis y que ejercita con otros, también con los no dispuestos a la asociación libre. Desde el forzamiento que implica inevitablemente el deseo del analista,
busca la desujeción del sujeto al fantasma, del sujeto que, si nos quedamos en la división de un representado por un significante para otro, sigue sujetado al fantasma. Entonces, creo que esta desujeción no se obtiene sin el instrumento de la escritura. El deseo del analista será uno de los nombres del fin del análisis si pone en juego al objeto A como causa y a la doble barradura del sujeto. Sin duda, desde esta perspectiva, el objeto A como causa requiere considerar que su estatuto, el de la causa, sin imagen, se obtiene por un doble corte el que permite el significante y el que la letra otorga. El analista entonces, digo, será un humilde Sherlock, como lo puso Freud en 1915. Un humilde Sherlock buscando indicios porque ha palpado lo incurable de la verdad que se asomó a la variedad de lo real. Gracias. Gracias, Cristina. Bueno, ahora le damos la palabra a Daniel Paola, AE y AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, primero un agradecimiento a la comisión organizadora. Creo que Luján, creo que me llamó Luján o me llamó... Está Luján. Muchas gracias por la invitación. A la comisión directiva, porque Eva me está hablando desde hace bastante tiempo que iba a retomar lo incurable. ¿Qué dije? Bueno, las quiero a las dos mucho. Clara, muchas gracias porque en su momento hicimos en el año 2002 un seminario que se llamaba Lo incurable, el fin del análisis, lo incurable. El segundo seminario de escuela. Y el segundo, y ese, entonces esta vigencia de 20 años para volver sobre lo incurable, que te agradezco muchísimo, porque de alguna manera hace historia en la escuela. Muchas gracias. No tenía en aquel entonces, y ahora me parece que estamos en la misma, fíjense, 20 años. No tenía y no tiene por qué estar en juego una nominación como para que un analista pueda hablar del pase y considerar qué es lo que considera incurable. Entre el deseo del analista y lo incurable opera una transmisión del destino del sujeto y la pulsión. En esa disyunción o conjunción, disyunción y conjunción es lo que estaba hablando Carlos en relación al objeto y a la demanda, ¿no? La disyunción y la conjunción. En esa disyunción o conjunción que se establece en el punto de análisis terminable o interminable. O sea, ya en la fórmula o en el algoritmo o en el álgebra del fantasma ya se encuentra, digamos, esta disyunción o conjunción terminable o interminable. Lo incurable es la herejía RCI, escrito en español, RCI, dispuesta en contra de una concepción canibalística de manducarse al padre y excluirlo como los enemigos del psicoanálisis proponen en este momento.
tengo muchos ejemplos, como para decirlo, pero después, en todo caso, en algún momento lo voy a poder decir. Pero por ahora no. Es necesario leer la dificultad que Lacan tuvo en el desarrollo del saber, de la teoría del saber del psicoanalista. La dirección de la cura y los principios de su poder ofrece una idea radical en la transmisión del psicoanálisis, que no hay deseo sin interpretación. Esto no quiere decir que hasta el arribo del psicoanálisis el destino de la pulsión que ya nos anticipara Freud como la sublimación no haya hecho de las suyas en la abstracción de la humanidad, y además que la conjunción que se establece entre deseo y falo no haya hecho suficiente acto sexual, ¿no? O sea, que el deseo, que no hay deseo sin interpretación, no quiere decir de que no se haya, que ya que estamos hablando, ya habían hablado ustedes, no se haya cogido bastante como para que tengamos una saturación demográfica en el mundo, ¿no? La cuestión que Lacan plantea en el punto 6, al concluir la dirección de la cura, supone del analizante, supone del analizante, esto dice Lacan, a lo que voy a decir ahora, que la resistencia es a esa confesión, en último análisis, no puede consistir en nada sino en la incompatibilidad del deseo con la palabra. O sea, lo último que se confiesa, fíjense que está hablando de confesión. Él no tenía problema en hablar de confesión. Yo digo confesión, digamos, menos mal que no hay nadie que se enoje conmigo, pero alguien podría decir de que yo soy partidario del grupo que quiso tomar, digamos, la Casa Blanca, ¿viste? Pero Lacan dice confesión. Yo no hubiera puesto esa palabra, sinceramente. Tendría que haber puesto otra, porque la confesión, pero la confesión queda puesta en un lugar muy interesante, porque el deseo está planteado como incompatible con la palabra. O sea, con lo cual estaría bastante bien decir confesión. No se puede confesar esto. ¿Cómo se puede confesar esto? En la última sesión del seminario de la lógica del fantasma, Lacan nos va a plantear que la cuestión del sujeto respecto del deseo, si proviene de la metonimia de la carencia en ser, ustedes ya lo saben esto, implica una carencia en tres términos: en tanto imposible, en tanto insatisfecho, en tanto prevenido. El sujeto de la demanda enfrenta, como decía Carlos antes, un obstáculo de una constancia del campo del fantasma, que es el masoquismo. En la dimensión del fantasma, la fijación de la pulsión como trayecto implica una negación en el siguiente tiempo de su recorrido. Pero el goce masoquista es el punto de ligazón de la pulsión al fantasma. Si no entendí mal, Miriam también estaba diciendo algo de esto. El ser hablante es víctima y lo incurable del deseo es dejar de representarlo, como estaba diciendo recién Cristina. Es decir, la palabra representación, digamos, que implica cierto imaginario, ¿no? Que quede con esto, ¿no? ¿Cuál es el efecto del atravesamiento de ese fantasma? Es aquella que Freud ubica en Pegan a un niño, donde no se trata del castigo de la muerte del hijo. En la célebre frase, ¿no ves que estoy ardiendo?, aparece el padre. Ya los nombres del padre son al menos dos, como Lacan refiere en la última sesión del seminario cuando es expulsado de la IPA. O sea, esto que estaba planteando muchas veces, que se pasa del 1 al 3, bueno, pero el 1 se puede desdoblar.
hay un padre mítico, sádico, primordial, gestor del goce, del otro que equilibra sobre su base totémica la ley y el deseo. O sea, serían dos, ¿no? Eso es lo que dice en la única clase, ¿no? Habría un segundo tiempo de reconstrucción en el análisis porque el campo del otro que siempre tiene un nombre propio, o sea, que yo haya dicho alguna vez que el significante es cualquiera para iniciar un análisis, no quiere decir que yo estoy diciendo que el analista es cualquiera. El analista tiene un nombre propio y uno elige con quién se quiere analizar. Ahora, que uno diga que el significante es cualquiera, hay muchos que no se pueden distanciar de sus propios significantes y entonces dicen, ¿cómo vas a decir eso que Lacan dice que el significante cualquiera? ¿Cómo lo dice en la proposición? Pero una cosa es el nombre propio que encarna el otro y otra cosa es el significante cualquiera. Queda atravesado en trayecto del saber y la búsqueda del equilibrio. A ver, cuando uno, mejor que un poco cada uno de nosotros nos gocemos un poco de ese goce, iba a decir, canibalístico que en última instancia nos hace masoquistas. Pero no tanto, ¿no? El asunto es que haya un punto donde haya entre la ley y el deseo haya un equilibrio. Yo diría que esta es una reflexión muy interesante, pero es muy difícil. Para mí, el colapso o la colusión, el colapso del masoquismo, que para mí es la colusión que Clara Kluger describe, es del transfinito inconsciente que como dos termina una doble orientación en la mentalidad, levógira y dextrógira, que ustedes lo vieron en el seminario, lo pueden leer. Supuesta anterior a la Precup. Esto es anterior a la Precup. Antes de la Precup hay una serie que en el plano que es dextrógira y levógira, digamos, en distintos sentidos. Esa es la razón por la cual escribí Inconsciente, Sentido y Forclusión como producción del Paz en el 2010. Efectivamente, porque ahí estaba hablando de la forclusión de sentido, que si bien Lacan lo nombra en el seminario 23, en el Sintón, no quiere decir que haya habido, como por ejemplo, interesantes debates donde estuvo Rabán, donde estuvo Roberto Harari. A ver, Lacan no se dedicó a pensar que efectivamente la forclusión del sentido estaba atravesando toda la obra. Y eso es lo que, siguiendo lo que estaba diciendo Cristina, efectivamente eso lo testimonié en un libro, Inconsciente, Sentido y Forclusión, en el 2010. Me estoy refiriendo a la forclusión de sentido tratada por Lacan con lejanía en el seminario de Lexington, porque en el sujeto que construye su cuerpo, que reconstruye su campo real como realidad, la identificación impensada es el retorno del inconsciente, del retorno significante como su efecto de sentido. Es decir, es distinto que haya una voz, que haya alucinación, que haya un retorno de un efecto de sentido a través de una identificación impensada que está girando antes de que se pueda instalar, digamos, el Precup. Es decir, por supuesto que tiene que haber represión primordial y tiene que haber la significación del acto de significar, como dice
el Lacan en televisión, como radiofonía y televisión. Por supuesto. En la sesión del 19 de febrero de 1974 dice Lacan que la pretendida conjunción del goce sexual y la muerte produce un colapso. El atravesamiento del fantasma pone de relieve una aparición de una resistencia que es del analista. La resistencia es del analista, en la conjunción del goce sexual y la muerte. Esa resistencia del analista es insalvable, o mejor dicho, es incurable. El punto donde está inscripto para Lacan el agujero topológico que hace al real del nudo, me hizo escribir La resistencia del analista del año 2013, como nuevo testimonio del pase. Es la aparición en acto del decir analizante para hacer del 2 el efecto apofántico, ya que el 1 fracasa en acto. Esto es una... reconozco como, por supuesto, que lo escucha Benjamín y dice Iliade Deleuze, mirá, eso está escrito y está Iliade Deleuze. Sí, pero inmediatamente que uno se propone el 1, fracasa. Por más que podamos sostenerlo en la extensión de otra manera. Eso es otra cosa. Hay algo del goce sexual que se pierde en el transcurso del análisis. Qué cagada esto. Por el atravesamiento de ese fantasma en el punto de la inversión de la pulsión debido a una doble orientación del nudo borromeo en el plano, semblante y apariencia no son ni sí ni no. Es decir, ¿qué es el semblante? Es el agente. ¿Y qué es el agente? ¿Una significación? ¿Qué es la significación que se da en un cuadrado? Bueno, vamos a hablar de matemáticas, estamos hablando del matema. ¿Y eso qué es? ¿Eso es el inconsciente? Sí, hay un matema que implica el inconsciente. Bueno, pero esto es una construcción de una lógica. Con esto quiero decir que no es fácil hablar del semblante. Solamente yo puedo decir que el semblante es el lugar donde se invisibiliza el objeto. Eso lo dice Lacan. Y por lo tanto, si se invisibiliza el objeto, va a tener que volver de otra manera, como psartícula. Este efecto de colusión entre los registros implica que la dirección de la cura representa la repetición del encuentro con la ausencia del goce que antecede al deseo. Hay ausencia de goce, hay una ausencia de goce que antecede al deseo. Por eso el siguiente libro, en estos 20 años, se llamó Estallido del universo de discurso como nuevo testimonio de pase del año 2017. Fueron 3 testimonios de pase que hice con 3 libros. Después, lo que vinieron después ya es otra cosa. Ya el efecto del pase ya está un poco, ya es directamente una cuestión de una vivencia analizante. Nadie sabe, excepto el sujeto impredicativo del enlace entre los goces, cuando accionamos un discurso analítico analizante. No todo es goce, y esta negación tiene que escribirse con la inscripta encima del falo simbólico, lugar de la excepción donde el inconsciente es una ética en sí misma, siempre en falla, tal cual estabas hablando. Es decir, encima del falo simbólico, esa negación es directamente una abertura por donde directamente nos podemos hacer un flujo y atravesarlo, pero no es simplemente una negación. Es una concepción que revitaliza, digamos, la cuestión del padre muerto. Es decir, de ese padre que está viendo el hijo. Pero el muerto está el padre.
El analizante tolera esta inversión de la pulsión, cosa que jamás podría sostener un psicótico. Quien en ese lugar preciso, en el de la inversión de la pulsión, recibe la alucinación. Aquí vale decir que no es cuestión de repetir incesantemente el nudo, haciéndolo polivalente de todo el saber, cuando representa la impredicatividad del sujeto donde no hay relación sexual, porque hay un goce que no. Hay un goce que no se entra. No, hay un goce que no. Digamos, hay un goce que a ningún ser hablante le entra, porque no está negado antes de que la negación exista. Y por eso digo que estalla para hacer posible el lazo social que propone el deseo del acto analítico. O sea, estoy diciendo que no es que el estallido es un goce. De ninguna manera es un goce. Es lo que antecede al goce como negación sin que haya todavía, se haya inscripto la Verneingung. Es todavía anterior. ¿Estoy hablando de psicogénesis? No, estoy diciendo los pasos, digamos, que anteceden hasta que podamos decir a precup. La única posibilidad que tenemos los analizantes es saber que el inconsciente representa en el sujeto una debilidad mental, gracias a que operan trayectos que excluyen el saber. Es decir, no todo lo sé. Entonces voy a vencer un poco el miedo y voy a ir a ver Stalker, después de haberlo escuchado a Alejandro. Voy a ir a verla, la voy a ver, voy a perder el miedo. Por eso, de paso, hablo de mi fallido. Siempre tuve miedo de ver, porque ustedes saben que dicen que Tarkovsky, la vida de Tarkovsky, de su mujer y de su hijo, está directamente ligada a la realización de esa película. Ellos mueren. Y en el momento en que terminan de hacer la película. Con lo cual es bastante interesante lo que acaba de decir. La disyuntiva que opera entre locura y debilidad mental plantea una nueva forma de imaginario donde análisis terminable e interminable tiene el antecedente de una pérdida entre el yo y el ello, justo punto donde la encarnadura del objeto plantea que uno no es el amo del juego, ninguno es el amo del juego. ¿Sí? Y me toca a mí acartar. ¿Y por qué no las cortaste a las más? Entonces termino acá. Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, no tenemos demasiado tiempo, pero quienes quieran hacer alguna pregunta y demás, les paso el micrófono. Si hay ahí, volvés. Muchas gracias. Y bueno, no puedo otra vez hacer preguntas a los cuatro. Preguntas entonces a Cristina sobre el real mortificante. Lo real mortificante, la letra mortificante, ¿sí? Algo que no estaría, ¿sí?, en el borde, el litoral entre saber y simbólico. Otra clase de presentación de lo real. Y añado, si te referiste, y creo que sí, lo que en el seminario Lanzu, Lacan habla de la continuidad de imaginario real, ¿sí? Viste que lo dibuja, al menos en las versiones que vienen a colores se ve muy bien cómo dibuja esa continuidad y cómo el análisis tendría que operar en esa continuidad. Y a Dani, ¿sí?, la cuestión del dos apofántico, si pudiera dar alguna, yo ya te lo escuché decir, pero me interesaría que digas algo más, me interesa mucho. Incluso el esquemita, hoy no trajiste las gomitas, ¿viste? ¿Cómo se llama? La cinta elástica, las bandas elásticas, como dicen Lelutier, la banda elástica. ¿Puede ser? ¿Sí? Gracias a los demás, por favor,
No tenemos incluso tiempo para la escuela, que se cierra. Muchas gracias a todos, ¿sí? Hola, gracias. Voy a hacer una pregunta a Cristina. Gracias a todos los trabajos, pero estoy un poco fatigada para pensar preguntas para todos, pero quería preguntarle a Cristina. ¿Se entiende por qué Lacan va más lejos de lo Unerkant en el 24? Pero ¿tenés alguna reflexión de por qué abandona? Digo que se entiende por qué va más lejos de lo Unerkant en algún punto, ¿no? De lo no reconocido. Pero ¿por qué abandona el Boesbar? Porque el es del Boesbar sería el ello, y el Umbebi pareciera que trasciende el ello. Primeramente porque nombra un punto, un significante nuevo para nombrar algo que también tiene que ver con el ello. Porque la lectura de lo real a la letra también es de lo reprimido originario del ello, no solamente del embebido. Sin embargo, usa este nuevo término para hacer la diferencia con el umbebus. ¿No me escuchás? ¿O no me entendés? ¿Así ahora? ¿Ahora sí? Decía, si tenés algo más si pensaste algo, no me doy cuenta que se acople. No. Digo que está claro por qué va más allá del Unerkant, pero por qué inventa este término del umbebu, con lo cual pareciera que deja caer el Boesbar en el 24, porque el Boesbar, de donde ello estaba, el ello, era hasta acá lo que hacía diferencia con el inconsciente, ¿no? También del ello tenemos lo reprimido originario y también la lectura de lo real de la letra, de lo no legible. Sin embargo, empieza en el 24 a hablar del umbebu. Digo, si tenés alguna reflexión de por qué pasa, por qué inventa este nuevo término. Brevemente, porque nos están pidiendo eso, ¿no? Creo que no es lo mismo hablar de ese cuerpo antiguo y real, pulsional. Por eso nombré el drag de la pulsión. Algo que ese cuerpo antiguo incluye, me parece a mí, la fuerza, esa fuerza que yo considero que no está nombrada en la lógica del fantasma. La lógica del fantasma para mí es increíble como seminario, ¿no? Excelente, pero me parece que es preciso reconocer cuando la repetición es pura fuerza, pura impulsión, y cuando la repetición transita algo más, pero que no es significante, que es lo real, pero no, lo real donde hay letra. Entonces yo creo, Eva, empiezo por decirte a vos, tal vez aproximo lo que preguntaba Silvia, lo diría de este modo: no creo que abandone al ello, pero creo que no le alcanza a hablar de lo Unerkant y que tiene que hablar del umbebu, porque ahí pone en juego lo escritural. Entonces, no es lo mismo hablar de ese cuerpo antiguo que de ese cuerpo que ahora puede ser nombrado desde la escritura. Yo creo que ahí se juega la división radical del sujeto. Eso que hablábamos, que creo que Carlos decía, que se decía en la mesa anterior,
Sí, es una división, a ver, trato de abreviar y no puedo mucho, así que me disculpo. Es una división del sujeto radical en el sentido que implica la división del sujeto desde la representación de un significante para otro y en la que no hay representación. Y eso me parece que es fundamental porque nos abriría, seguir por ahí me parece que abre un poco el camino de la práctica. Yo no creo que esté abandonando al no pienso del ello. Creo que le está otorgando escritura, que no es lo mismo. Esto te puedo decir a vos. También creo que hay continuidad, Silvia, de lo real y de lo imaginario, como registros, si en colores o sin colores. No me cabe duda que hay eso, pero sí que es preciso apartar algo del peso de lo especular para la vida y para que el deseo del analista pueda donar la causa, ser motorizado por y donar la causa. Hasta ahí. Bueno, en su momento lo que hice fue mostrar que el falso agujero con dos gomitas, que hoy no las traje, si uno hace con alambres, ¿no? Se toma el trabajo de hacerlo con alambres y hace falsos agujeros, ¿no? Que se toquen, ¿no? Si uno pone un falso agujero encima otro falso agujero y hace pasar el otro falso agujero por abajo del por encima del segundo, por abajo del primero y por encima del segundo, se produce con el falso agujero un nudo Borromeo. Eso es lo que dice Lacan y que efectivamente se comprueba en momento de concluir. ¿Esto para qué sirve? Para que hay un momento de que hay falsus, y esto está en L'Etourdi, hay un falsus que hay que considerar primero, por sobre todo, en relación al deseo. Es decir, que más allá del deseo y esa complicación entre la palabra y el deseo, siempre es el encuentro con esa falta de sentido. Esa forclusión de sentido que en última instancia tiene que organizar, que efectivamente, si hablamos de Joyce, Carlos, si hablamos de Joyce, cuando yo te decía que el pianoforte tiene, aparte el sentido que vos habías hablado, hay un instrumento de cuerda, es que hay una cuerda. Ahora, Joyce, ¿qué hacía con la cuerda? También la destruía. También decía que eso era gas. O sea, él destruía eso. Lo que pasa es que para nosotros hay una cordura, hay algo cuerdo, y el resto podemos coincidir en el análisis post-joyciano que efectivamente hay un estallido de todo lo que implica, digamos, el efecto significante en cuanto al significante. Puede haber estallido, pero hay una cordura, porque hay un síntoma que podemos llamar sintón, que es el que estabas hablando al principio y el que también habló Ana. Es decir, hay un sintón que podemos plantear como cordura que plantea al mismo tiempo el establecimiento de ese estallido del universo de discurso, que en última instancia lo que va a tener va a estar por fuera del sentido, porque es la opacidad del síntoma, dice, que está por fuera del sentido, en Joyce y el síntoma. Con esto quiero decir que que la dirección de la cura
En la dirección de la acuda aceptada la resistencia del analista, el analizante comprobará cómo el objeto A estalla y deja de caer. Estalla en las partículas del discurso que impactan en el cuerpo para leerlas otra vez como superyo. Ubicando la estructura, esto es lo que quería decir y así terminaba, ubicando la estructura, a pesar de todo lo que estoy diciendo, se ubica la estructura como objeto A en el fluido del discurso, a pesar de que pueda estallar el objeto A también. Eso. Tenemos dos preguntas, Alejandra y Clara. Hola, ¿se escucha? Sí. Brevemente, un poco trayendo el recorrido que traía Lisa alrededor del SINTOM también. Me preguntaba, y le voy a preguntar específicamente a Ana, el cuerpo del analista, ¿no? ¿Cómo la presencia en cuerpo del analista hace surgir lo incurable? O sea, yo creo que no es sin eso, porque no es sin eso, sin esa presencia, sin ese lugar, sin el cuerpo del analista. Ana, puntualmente, un minuto más y eso se transformaba en goce del analista. O sea, ese momento justo en donde vos alojás el pedido de la rebaja. Cuando ella viene mostrando que te hace una rebaja en el pago, porque no es una rebaja de honorarios, te hace una rebaja en el pago o rebaja el pago, pero además se hace gozar ahí. Entonces, un momento más y vos quedabas en ese lugar encarnando el goce del otro. Quería situar eso, el momento del acto, ¿no? Si querés decir, la clavada eras vos, la clavada eras vos. Esa que vos eras en el lugar del analista, ¿no? Para ella. Claro, a ver no, quería decirles que la incomodidad que yo, bueno, decía así como fuera de lo que escribí, hablé de la incomodidad que sentía, tiene que ver con esta cuestión de que el cuerpo ha sido prestado, digamos, a la situación y que el goce también me atrapó, pero tuve esa advertencia de lo que no podía decir. No sé, hoy se habló también de esto, lo que no se puede decir porque transformaría el análisis en un, qué sé yo, en un cachivache. Entonces, y porque era una forma además de poner al analizante en el lugar justamente de realización de, bueno, hacerse ser. Entonces, finalmente, bueno, tuve esa salida que recién escribiendo este trabajo me di cuenta que yo le dije, que lo que le dije fue que me dé todo, me muestra la billetera que no tenía plata y le dije lo que tengas en los bolsillos. Y es recién escribiendo este trabajo, no sé si eso es interesante, no sé qué es, que me di cuenta que ella le robaba de los bolsillos al padre, ¿no? O sea que el estallido sería que inunda la escena del análisis. Claro. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Bueno, Lisa, no hay lugar para preguntas, pero estamos en diálogo casi permanente con ustedes tres. Así que le voy a hacer a Lisa una pregunta porque hiciste una articulación entre lo incurable y el SINTOM y le hiciste, si no recuerdo mal, en modo interrogativo, no fue una afirmación.
de la relación entre que de lo incurable se jugaba en el sintón. Y fue una pregunta, ¿verdad? Entonces, si es posible, si quisieras decir algo, ¿sí?, de qué es lo que vos pensás que podría estar en la estofa del sintón que abrevó en algo incurable. Te cuento que esta pregunta que te hago está en el centro de las preguntas que nos estamos haciendo ahora en el seminario de escuela. O sea, lo que vos venís a tocar con eso es algo que nos viene interesando porque en distintos momentos en el seminario de escuela esta pregunta aparece, ¿no? Bueno, yo un poco ahí me preguntaba si el sintón podía ser uno de los nombres de lo incurable, uno de los nombres de lo incurable. O intentaba ahí despejar que entiendo que no todo lo incurable va al sintón, lo entiendo así, y que lo que entiendo como nombre de lo incurable del sintón es el tú eres eso. A mí me parece que ese goce irreductible, pero que se ciñe ahí, ¿no? Del tú eres eso, tan anterior, ¿no? Del estadio del espejo, pero me parece que ahí ese goce extático, ¿no? que implica un goce fuera de palabra, me parece que es del orden de lo incurable. No sé si con esto te contesto. Sí, por supuesto, pero más que una contestación es seguir abriendo la posibilidad de seguir articulando esto, ¿no? Uno de los nombres de lo incurable, ¿no? O sea, vos estás como ofreciéndonos la posibilidad de pensar que lo incurable, ¿sí?, puede tener diferentes nombres. Entonces, sí, esto es un aporte. Eso es lo que me hicieron pensar con la propuesta, ¿no? Que ese podía ser uno de los nombres de lo incurable, pero que hay... Nos lo va a contestar Google. El oráculo. Y me parece que hay algo de lo incurable de la Urverdran que además requiere de esa escritura de la letra que entiendo también que es cada vez, y que no es ya por el rodeo del desciframiento. Exacto. Que no es ya por el rodeo del desciframiento. Muy bien, muy bien. Muy bien, los esperamos mañana. Gracias y hasta mañana.